Una parte ideológica, una parte legal, digamos, ¿no? Digo, antes de entrar a este tema que se ha comenzado a discutir, digamos, hay algunos sectores que dicen, bueno, podemos llegar a acompañar al gobierno en algo si nos permiten que discutamos sobre la legitimidad de la deuda externa, ¿no? Bueno, lo primero digamos, me parece que habría que decir es que aquellos sectores que con más, yo diría, más fundamento plantean esta discusión, toman en cuenta un famoso fallo del año 2000, del juez Ballesteros, sí, que en realidad indagó sobre la evolución de la deuda durante el periodo del gobierno militar y concluyó que había una ilegitimidad en muchas de las operaciones realizadas y remitió todo eso al Congreso de la Nación, que por otra parte es el órgano competente, sí, digamos, para discutir esto, ¿no? Digo, me gustaría precisar algunas cosas sobre la deuda. Acaba la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía acaba de informar que el stock de deuda de Argentina al 31 de diciembre es 147.000 millones de dólares. Si uno le quita la parte que no ingresó en el canje, que son más o menos 30.000 millones, la deuda entonces sería, perdón, 176.000 millones es con los holdouts. Si uno le quita eso son 147.000 millones. Digo, ¿qué consideración habría que hacer sobre esto? ¿Cuál es el principal argumento por el cual algunos sostienen, miren, no hay que pagar la deuda porque es ilegítima? Hay un argumento muy fuerte y que hay cierta doctrina internacional que dice que cuando un gobierno, digamos, un grupo de personas ha usurpado el poder y endeuda un país, en realidad ese país no tiene responsabilidad. Hay muchos casos en los cuales esto se menciona. Por ejemplo, cuando cayó en Irak Saddam Hussein, en realidad el gobierno que vino a sustituirlo no pagó buena parte de la deuda, repudió buena parte de la deuda que había contraído el régimen anterior para compra de armamentos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicáramos en la Argentina, lo que hizo Ballesteros sobre todo estuvo centrado en el aumento de deuda a partir del 76, en el gobierno militar. Digo, si uno mira la serie de deuda externa argentina, está muy claro que hay dos periodos en los cuales la deuda creció significativamente. Uno durante el gobierno militar del 76 al 82 claro, y otro en los 90 durante la gestión del doctor Menem. La primera, me parece que la primera consideración que habría que hacer, que la parte de la deuda que Argentina contrajo siendo Menem presidente, no sería tan fácil ubicarla como una deuda que no contó con el aval de los ciudadanos. De hecho, Menem fue reelegido por una mayoría abrumadora, después que había iniciado el proceso, después que había hecho lo que no se había animado a decir. Recordás que Menem se hizo famoso porque dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Bueno, después que ya se sabía lo que iba a hacer, lo votamos de nuevo, los argentinos, ¿no? De manera tal que eso, me parece que con ese stock de deuda no se podría aplicar muy fácilmente aquel criterio de que es una deuda odiosa en el sentido de que fue, digamos, tomada, no por el país, sino por un grupo que usurpó el gobierno. Claro. Eso sí se mantendría para el caso del periodo militar. También hay algunas otras deudas, aún en periodo democrático, en el cual se podría investigar si no ha habido maniobras ilícitas, porque de hecho hay algunas operaciones, por ejemplo el megacanje, que están sometidos a investigación judicial. Así es. Las famosas comisiones. Digo yo, digamos, si este tema uno lo toma seriamente, uno diría, con el periodo de endeudamiento del gobierno militar parecería que los argumentos funcionan, con el periodo en el cual la Argentina tenía un gobierno democrático, obviamente no funciona. Ahora, me gustaría al menos hacer tres consideraciones más. La primera, los tenedores actuales de deuda de la Argentina probablemente no sean los mismos con los que la Argentina contrajo la deuda. De manera tal que sería un poco más difícil imputarle complicidad a los fines del endeudamiento del país, ¿no? Claro. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, que creo que tiene mucha... digamos, de este primer caso todavía se podría sostener digamos, alguna acción en relación a los fondos buitres, claro, que uno puede decir, no, usted lo compró cuando ya sabía que no valía nada. Pero Argentina reestructuró la deuda. Es decir, ¿qué es la reestructuración de la deuda? Es decir, bueno, yo debo esto, los que quieren
preséntense y yo voy a ver... Que reconozco. Le reconozco una parte. Bueno, Claro. cuando la reestructuró, lo que está diciendo es que el total de la Está deuda reconociendo. es susceptible de reestructuración, con Claro. lo cual, y eso fue un gobierno democrático, la reestructuración Tiene es del tiempo. gobierno del presidente Kirchner. Claro. De manera tal que allí había un problema, porque en realidad lo que hizo el gobierno fue tomar la deuda y decir, bueno, de esta deuda voy a hacer Pago una quita tanto. y pago tanto. Exacto. Como si fuera en una convocatoria de acreedores. Así es. ¿no? Digo, pero hay un tercer elemento que más allá de esta cuestión me parece importante, que es, supongamos que Argentina decidiera no pagar esa deuda. Podría ser, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué tendría que hacer entonces Argentina para pagar la parte de la deuda legítima, digamos, la que ya está, digamos, comprometida a pagar? Bueno, en ese caso, Argentina probablemente seguiría con los canales financieros cerrados y tendría que hacer un gran esfuerzo fiscal para poder pagarla. Entonces, cuando uno dice no pagar la deuda, habría que analizar con mucho cuidado si eso finalmente, en lugar de ir a favor de los intereses de los sectores populares, no termina transformándose en la necesidad de un ajuste que atente contra esos sectores. Digo, para resumir yo diría lo siguiente, no hay dudas de que ha habido ilícitos en la deuda. Me parece que la justicia debe actuar en eso, pero me parece bastante poco probable que se pueda adoptar una medida como la que algunos, yo creo legítimamente en defensa de los intereses de la Argentina, están planteando, no solamente por este problema que ya reestructuramos la deuda, con lo cual, digamos, aceptamos que existía, sino porque implicaría un diseño de política económica con ajuste bastante fuerte. Para terminar, digo, además, en términos políticos, me parece que nada está más lejos de la intención del gobierno que desconocer alguna parte de la deuda, porque de hecho ha alentado que se modifique la ley para reabrir la posibilidad de negociar con los holdouts de manera tal que... Después de haber dicho que la pagaba. Sí, pero me parece que es poco probable que siga ese camino. Me parece que cuando le dicen, por ejemplo, a los sectores vinculados a Pino Solana, bueno, vamos a discutir la legitimidad de la deuda, en realidad me parece que lo están engañando un poco para que lo acompañen en alguna otra medida. Te quedás porque ahora viene Gustavo Rearte, que nos va a hablar sobre cuestiones sobre ruedas. Vamos a hablar del transporte, que en realidad parecería que no anda sobre ruedas, ¿no? O sea, no anda sobre ruedas. Sí, va a estar también el contador José María Las Heras, con el que vamos a dialogar también sobre la finanza municipal. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ya volvemos. En estos tiempos, contar con información precisa hace la diferencia. Sección remates y sección